Esta hora quiero compartir este mensaje que lleva por nombre Claves para la transformación. Claves para la transformación. Yo creo que todos los que estamos aquí, en alguna ocasión nos hemos preguntado y nos hemos declarado unos a nosotros mismos, quisiera ser diferente. En ocasiones tomamos decisiones, llegan las consecuencias y nos quedamos reflexionando y decimos, me hubiera gustado actuar diferente, me hubiera gustado que mi actitud, que mis palabras, que mis acciones hubieran sido distintas. Nos hemos puesto a pensar cómo quisiera que eso quedara atrás, quedara borrado y que se me presentara de nuevo la oportunidad para poder tomar una decisión distinta. Quisiéramos que los errores que hemos cometido se quedaran olvidados para siempre y como si nunca los hubiéramos cometido y que se convirtieran, ¿verdad?, en oportunidades, en segundas oportunidades para entonces ahora tomar una mejor decisión. Y yo creo que todos hemos estado en esta experiencia, ¿verdad?, donde lo decimos, llega una segunda oportunidad y volvemos a cometer el mismo error. Tomamos de nuevo una mala decisión y se convierte como en un ciclo. Y nos damos cuenta que quizá no estamos siendo transformados, no ha habido un cambio en nuestro interior, no ha habido un aprendizaje a través de los procesos, a través de los errores, a través de las consecuencias, no hemos aprendido de estas situaciones. Ahora yo quisiera que en esta tarde nosotros entendamos que el proceso de transformación sí va a depender de una decisión propia, pero también hay otros factores. Hay otros factores, por ejemplo, está el factor de que es solamente a través de Dios, solamente a través de la ayuda de Dios que vamos a poder entonces ser transformados completamente. La palabra de Dios nos habla en diversas ocasiones acerca de la necesidad de ser transformados. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces es necesario, ¿verdad?, este proceso de renovación, de transformación, y es un proceso que implica nuestra decisión, nuestra convicción, pero también de la ayuda de Dios. Aquí en este pasaje Pablo dice, mediante la renovación de nuestro pensamiento. Es decir, habla de un cambio que va a suceder en lo interior de nuestras vidas, pero que quizá va a causar un tiempo, va a necesitar un tiempo en el que nosotros tomemos decisiones, cambiemos hábitos y entonces llegará esa renovación de nuestro pensamiento. En Corintios Pablo habla igual diciendo que nosotros cuando estamos cada vez más en la presencia de Dios y buscamos ser más como Él, vamos siendo transformados de gloria en gloria, conforme a su imagen, conforme a sus propósitos. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos la gran necesidad de que seamos transformados. Todos aquí estamos en un proceso de transformación. Yo creo que si miramos años atrás, podemos decir que ya fuimos transformados. Ya ha habido cambios de actitudes, ya ha habido cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Pero qué importante es saber que así como ya fuimos transformados, seguimos en un proceso de transformación. Entonces, cuando hablamos de transformación no estamos hablando de solamente un cambio externo, físico, sino más que nada un cambio interno, un cambio que nos lleva a ser más como Cristo. Y vemos la historia de Pablo, una vida que fue completamente transformada, una vida que fue radicalmente transformada. Él mismo se presenta, un versículo antes dice, yo antes era blasfemo, era perseguidor y era injuriador. Esas son las palabras con las que él se presenta. Mi vida antes se dedicaba a hablar en contra de Dios, en contra de las personas. Había un egoísmo, un egocentrismo dentro de mí y toda mi vida estaba enfocado a eso. Mas ahora dice, fui recibido a misericordia. Es decir,
hubo un cambio poderoso. Y ahora es el gran apóstol Pablo, ahora es un hombre de Dios que se dedica a predicar, que se dedica a servir, porque hubo una verdadera transformación, hubo una transformación poderosa y radical. Ahora, estas tres palabras que él utiliza al describir su antigua vida, es interesante porque él dice que era blasfemo. Esto significa que hablaba con irreverencia en contra de Dios. Su pensamiento de Dios era irreverente. Él tenía una imagen distorsionada de quién era Dios y entonces se daba cuenta de que todo lo que él había construido, su ideología, su religión, era una idea que atentaba contra Dios. Por eso él dice que era blasfemo, porque aunque él se dedicaba a investigar la ley y todo eso, se da cuenta que todas esas ideas realmente blasfemaban contra Dios. Entonces su actitud primero era de irreverencia contra Dios, pero después dice que él era injuriador. Esto se refiere a que él era una persona violenta, era una persona arrogante, una persona abusiva, alguien que tenía orgullo. Y esto nos habla de cómo se relacionaba con las personas. No solamente tenía una actitud de irreverencia contra Dios, sino que al observar a su lado se daba cuenta de que él trataba mal a las personas. Y si fuera poco, dice, yo era perseguidor. Es decir, él se levantaba cada día y tenía en su agenda ir a los lugares donde había cristianos, donde había seguidores de Cristo y poder perseguirlos y entregarlos al gobierno para que los encarcelaran y terminaran con su vida. Ese era Pablo, ese era Saulo de Tarso, un hombre dedicado a hacer todo lo que fuera en contra de Dios. Una vida dedicada, podemos decir, usada por Satanás, usada por el enemigo para hacer planes en contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de todo discípulo del Señor. Y qué interesante ver que es ese mismo hombre el que nos ha bendecido tanto, el que nos presta muchas páginas de la palabra de Dios, muchos escritos, porque hubo un cambio radical en su vida, hubo una transformación, que ahora ya no era un blasfemo, ya no era un injuriador, ya no era un perseguidor, ahora dice, soy un receptor de la gracia de Dios. Fui recibido a misericordia y ahí comenzó toda la transformación. Entonces ya no tenía un problema con Dios, ya no tenía un problema con los que estaban a su alrededor y tampoco tenía un problema con su personalidad, porque ahora había habido este cambio. En este pasaje que leímos en la introducción encontramos las claves para que suceda esta transformación. Es un pasaje muy breve, es un pasaje que pareciera insignificante, pero nos describe cuáles son estos factores que nosotros necesitamos para que haya una transformación en nosotros, para que podamos ser receptores de esta transformación. Pablo dijo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y luego dice, con la fe y el amor que es en Cristo. Esos son los tres factores que vamos a analizar en esta hora. El primero de ellos es la gracia de Dios. Él dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Qué significa gracia? Gracia significa lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracia significa ese favor inmerecido que Él nos da. Lo cantamos, lo expresamos y siempre estamos siendo receptores de su gracia. No hay un solo día en el que su gracia no sea manifiesta a nosotros. Todos los días nosotros podemos recibir de esa gracia, pero debemos tenerla en nuestra mente. A veces estamos viviendo en la gracia, pero no estamos siendo conscientes con nuestro pensamiento de cuán abundante es la gracia con nosotros. La gracia no es escasa, no es algo limitado, no es algo que se puede gastar en un día de la semana, en 2 días de la semana, sino que la gracia de Dios es abundante. Para Pablo dice, más abundante. Para nosotros sigue siendo una fuente abundante, una fuente inagotable de su gracia. Y él es consciente de esto. Él se da cuenta, si mi vida antes estaba dedicada a perseguir a los cristianos, quizás si yo no hubiera recibido gracia, Dios me hubiera perdonado, pero me hubiera castigado por todo lo que yo había hecho antes.
Pero precisamente esa es la gracia. Esa es la gracia que se le extendió a Pablo, que fue tomado en cuenta para ser parte del cuerpo de Cristo, que fue tomado para que él fuera un enviado del Señor y comenzara a predicar. Pablo dice en Romanos 5:20 que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso más que nada es una proclamación de su experiencia personal. Él sabía que su vida estaba abundando y sobreabundando en pecado, pero ahora él dice, pero la gracia sobreabundó en mi vida. La gracia sobreabundó en mi corazón. La gracia es este primer factor que nosotros necesitamos para cualquier transformación. Quizá estamos pensando en nuestra vida personal, cuán necesario es que sigamos siendo transformados, pero también podemos pensar en proyectos, en familia, en amigos, y en cada una de estas esferas es importante que sepamos que lo primordial es la gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas para cada transformación que necesitamos. Me gusta cómo dice Juan capítulo 1 verso 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y dice, gracia sobre gracia. Esto nos habla de que todos somos receptores de su gracia. Y no ha sido una gracia escasa, dice, gracia sobre gracia. Y de ella hemos tomado todos. Todos aquí podemos ser conscientes de esas acciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que es solamente por su gracia, es solamente por su amor para cada uno de nosotros. Ahora, quizá usted puede estar pensando, mi vida ha sido terrible, mis decisiones han sido terribles, yo me he equivocado una y otra vez y yo he fallado demasiado. Quizá esa gracia es para los que se equivocan un poco, esa gracia es para los que tienen una breve caída, pero no es de esta forma, porque cuando vemos a Pablo no estamos viendo a un simple pecador, no estamos viendo a alguien que se deslizó en una sola ocasión. Estamos hablando de un hombre que tenía en su mente la maldad, que tenía en sus hábitos el pecado, que tenía como agenda primordial hacer las cosas en contra de Dios. Y entonces no podemos pensar en que esa gracia no está disponible para nosotros. Esa gracia que debe seguir siendo parte de nuestro día a día, no importa en dónde hayamos estado, hasta dónde hayamos caído. La gracia puede seguir transformando nuestras vidas. Hoy en día, hoy en el presente, puede seguir transformando nuestros corazones. Puede transformar aquello que necesita ser transformado urgentemente en nosotros. Para eso es la gracia. Y me gusta mucho la historia de un hombre que escribió una canción. Quizá usted ha escuchado esta historia, la historia de John Newton, que era un hombre dedicado al tráfico de esclavos. Era un hombre marino, se dedicaba a tratar con esclavos y de pronto en una tormenta tuvo una experiencia con Dios. Él en medio de esa tormenta, pensando en que su vida iba a terminar, clama a Dios, clama al cielo y él comienza a experimentar el perdón de Dios en su vida. Entonces cuando él tiene esta experiencia, él ahora toda su vida cambia por completo, porque él exclamaba, él decía que se había sentido en los abismos más profundos de la degradación humana. O sea, su pensamiento había estado tan caído, tan profundo en el pecado, que él creyó que su vida no tenía solución. Pero cuando recibió la gracia, cuando Dios vino a su vida, entonces ahora su vida fue transformada. Ahora él se dedicaba a predicar de Cristo. Ahora se levantó como un hombre que comenzó a tratar con este tema de la esclavitud en su tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical. Entonces él escribió: sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Estaba perdido y él me halló. Una canción que se ha cantado por años, por siglos, pero que es una profunda verdad. Cómo la gracia de Dios llega al más perdido, al más infeliz, al más que podamos pensar no hay solución para su vida. La gracia de Dios puede llegar a su vida y rescatarlo y hacer una transformación poderosa. La gracia
en este hombre no solamente lo salvó, sino que lo transformó en un instrumento de Dios. Por eso es importante que nosotros sigamos buscando de su gracia, sigamos siendo conscientes, porque su gracia nos salva, ¿sí? Nos rescata. Lo leíamos al inicio del servicio. Por gracia somos salvos, pero es solamente el inicio de este proceso de transformación para todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces la gracia de Dios sigue vigente en cada uno de nosotros, para nuestros problemas cotidianos, para los problemas laborales, para ese proceso que estamos viviendo en nuestras relaciones. No debemos sentir como que todo se ha acabado, sino que hay un recurso del cielo llamado gracia para que podamos atravesar esta transformación. La segunda clave, el segundo factor que tenemos, dice Pablo, que la gracia fue sobreabundante, pero se suma con la fe. Con la fe, que la fe significa creer. La fe es lo que nosotros hacemos con eso que ya Dios comenzó a hacer, lo que nosotros decidimos accionar, las decisiones que decidimos tomar para eso que el Señor ya ha comenzado. La gracia entonces está disponible, pero debe ser recibida. ¿Y cómo nosotros recibimos esa fe? Esa gracia por la fe, ¿verdad? Entonces, la fe es importante. La fe ya es la parte que a nosotros nos toca tomar. Esa es la parte que nosotros debemos accionar. Dios ya nos da de su gracia y es una gracia abundante, pero ahora es necesario nuestra fe. Y para que nuestras vidas sean transformadas, necesitamos tener fe, necesitamos poner nuestra parte, necesitamos creer. Es creer, es confiar, pero sobre todo obedecer. Santiago decía, ¿verdad?, que la fe sin obras es una fe muerta. Es importante sí creer, pero que cada paso que damos nos direccione hacia esa obediencia, nos direccione hacia ese propósito. No solamente es una mente positiva, sino toma de decisiones que necesitamos tomar puntualmente, porque nosotros tenemos la decisión. Dios nos creó con esta capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. No somos robots reprogramados para tomar la decisión siempre conforme se nos programó, sino que en cada oportunidad nosotros podemos decidir sí o no, a la derecha o a la izquierda. Y entonces aquí es la fe, porque Pablo tuvo un encuentro con Dios, pero él tomó la decisión. Él fue un hombre con convicción de decir, yo creo que esta es la verdadera verdad, esto es lo que yo siempre estuve buscando, esto es lo que me va a dar la vida eterna, y él se convenció de esto. Nada hubiera pasado si él no hubiera tenido fe. Dios siempre ha buscado al ser humano desde el inicio de la historia, y el ser humano siempre ha decidido seguirlo o darle la espalda. Esa es la historia de toda la humanidad. Hombres que deciden seguirlo a él, pero hombres también que no deciden seguirlo. Y por eso necesitamos entonces nuestra fe. Nosotros decidir seguir a Cristo, decidir confiar en esa gracia para nuestra transformación. Porque Dios quiere transformarnos. Somos cada uno de nosotros proyectos de Dios. Individualmente, familiarmente, como iglesia, somos parte del plan de Dios, pero necesitamos tomar decisiones con convicción. Hemos hablado mucho acerca de la fe, historias acerca de los héroes de la fe, y yo pensando en diversos héroes de la fe, llamaba mi atención la historia de José. José fue un hombre que se encuentra en el libro de los héroes de la fe, no porque construyó un arca, no porque fue asesinado y martirizado como un gran mártir. La historia de José es un poco interesante, porque cuando se menciona como un héroe de la fe, dice que él lo que dijo antes de morir fue que se llevaran sus huesos. Por eso es recordado como un hombre de la fe, porque antes de morir él dijo: un día ustedes van a salir de esta tierra, van a llegar a una tierra prometida. Entonces cuando eso suceda, por favor no me dejen enterrado aquí. Agarren mis huesos y llévenselos a esa tierra.
Esto lo leemos y en 2 horas podemos leer toda la historia, Génesis, Éxodo, y suena algo normal. Pero estamos hablando de más de 400 años de distancia, más de 480 años de distancia, en las que un hombre dijo, va a llegar un momento en el que nuestra vida va a cambiar, la promesa de Dios se va a cumplir, y ese día, no se olviden, tomen mis huesos y llévenselos a esa tierra prometida. Él, cuando juntó a sus hijos, les exclama y les dice, yo tengo la confianza de que Dios nos visitará. Dios nos visitará, nos libertará de esta opresión y nos regalará una tierra prometida. Ahora, él no lo vio, él no lo vio suceder. Él no, ni siquiera sus hijos lo vieron suceder. Fueron generaciones más adelante que lo vieron suceder. Y eso es la fe. Esa es la fe, no que tengamos que verlo todo para dar pasos de seguridad. En ocasiones la fe nos va a llevar a tomar decisiones y los resultados no van a suceder el día de mañana, los resultados no van a suceder la semana que entra, pero estoy seguro que podremos ser encontrados como héroes de la fe, porque nuestra fe no estuvo puesta en lo que se veía, nuestra fe no estuvo puesta en lo que parecía lógico, sino en lo que Dios iba a hacer en el futuro. Esta historia es magnífica porque nos habla de ese corazón de fe que debemos de tener, un corazón que se aferra a las promesas de Dios. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado promesas de que vamos a ser transformados, que nuestras familias van a ser transformadas, va a haber cambios en nosotros, en nuestro alrededor, pero necesitamos de la fe. Necesitamos creer ciegamente, confiar por completo en Él, y en el momento en el que esa fe comience a debilitarse, esa fe comience a golpearse, decirle, Señor, aumenta mi fe, Señor, ayúdame porque yo quiero perseverar hasta el final y alcanzar esa transformación que tú anhelas para mi vida. ¿Cómo podemos alcanzar fe en nosotros? Bueno, de diversas formas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos ir más a la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que nuestra fe es aumentada por medio de las pruebas. Así que en medio de las pruebas veamos como un proceso en el que Dios está fortaleciendo y aumentando nuestra fe. Pero sobre todo, nosotros podemos tener más fe conforme a nuestras decisiones. Tomemos decisiones convincentes, decisiones claras, decisiones firmes de decir, esto es lo que yo creo, esto es en lo que me decido, y el Señor verá eso como un corazón lleno de fe. Entonces necesitamos de la gracia, necesitamos de la fe. Y Pablo concluye diciendo que una clave más es el amor en Cristo. Como uniendo estas dos partes. Hay una parte que es de Dios, hay una parte que es nuestra. Pero quizá la idea que Pablo está compartiendo aquí es el amor que encontró en los hermanos de la fe. El amor que encontró en una comunidad de fe que le recibió. No le recibió como lo que era antes, como un perseguidor. No lo recibieron como un blasfemo, no lo sentaron en la silla de señalado, de pecador, de asesino. No, sino que lo recibieron con amor. Ahora, la gracia inicia una transformación en nosotros, nuestra fe continúa esa transformación, pero un ambiente de amor nos va a llevar a que esa transformación quede completa. Un ambiente de amor sano, de un amor cristiano, nos va a ayudar a que esa transformación en nosotros siga sucediendo. Esa fue la experiencia de Pablo. Cuando vemos la historia de Pablo, después de encontrarse con Jesús, no lo vemos inmediatamente teletransportándose a una iglesia predicando. No, o sea, imagínense que él se dedicaba a perseguir cristianos y de pronto, unas páginas más adelante, ahora él está predicando. ¿Qué sucedió en ese proceso? Bueno, hay dos personas que se encargaron de amar a Pablo, que se encargaron de que el amor de la comunidad cristiana se metiera en el corazón de Pablo, de modo que Pablo pudiera crecer en la iglesia, de modo que Pablo se pudiera integrar.
El primero de ellos fue un hombre llamado Ananías. Cuando Pablo tiene esta experiencia que cae de donde iba moviéndose, ve una gran luz, sus ojos fueron cegados. Dios utiliza a este hombre llamado Ananías y le dice, oye, hay una casa y allí en esa casa está Pablo, está Saulo de Tarso. Ve y ora por él y dile que es mi instrumento. Ahora Ananías sabía quién era Saulo. La gente temía acerca de Saulo porque él se dedicaba a perseguir cristianos. Y él tuvo temor, humanamente tuvo ese temor, ese riesgo de decir, ¿cómo voy a ir a decirle a este hombre que Dios quiere usarlo, que es un instrumento de Dios? Pero él, como tenía motivación por el amor, era movido por el amor cristiano, decide ir. Ahora la escena en la que él se encuentra con Pablo es muy linda porque la historia dice que llega Ananías y le dice, hermano Pablo. No llega de lejos y le dice, oye, pues así de lejos porque tú eres peligroso. No, él se acercó y le dice, hermano Pablo. Eso es lo que sucede cuando nosotros somos movidos por el amor. Llegamos a las personas que están en un proceso de transformación, en un proceso de salvación, en un proceso de regeneración, y les mostramos el amor cristiano, les mostramos la inclusión cristiana por medio del amor. Este hombre se acercó y le dijo, hombre, tú no eres ya el blasfemo, ya no eres el perseguidor, ahora eres mi hermano. Quizá estas palabras para este hombre que había planeado perseguir a estos cristianos y que uno de esos llegue y le dice, hermano Pablo, eso hizo algo en su corazón. Eso fue un mensaje potente y poderoso que seguramente comenzó a ablandar ese carácter fuerte que tenía Pablo. Comenzó a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque estaba siendo receptor del amor cristiano. El otro personaje fue Bernabé. Bernabé también tuvo una labor muy interesante porque ya Pablo era un convertido. Pablo comenzó a tener este proceso de transformación, pero cuando quiere incluirse a la iglesia de Jerusalén, había temor, decían, no creemos que realmente esté sucediendo, quizá es una estrategia que él va a usar para infiltrarse entre nosotros y quizá entregarnos a todos completos ante el gobierno. Pero en medio de todo eso, Bernabé abogó por él. Bernabé dijo, este hombre ha tenido una transformación, este hombre va a ser un instrumento de Dios, es un hombre que sí antes era eso, pero ahora ha llegado al camino, ha llegado a la salvación, así que incluyámoslo. Y lo incluyeron, y entonces vemos a Pablo comenzando un proyecto misionero, ya con todo un equipo. ¿Por qué? Porque hubo dos personas que le mostraron el amor, le mostraron que era importante que se fueran receptores del amor. Ahora, después, él escribe, Pablo mismo describe, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto, dice, por amor, con tal de que otros sean salvos, con tal de que otros sean incluidos. Es decir, eso que él mismo recibió, ahora él es consciente que debe compartirlo. Y en este punto, en esta clave, yo creo que es algo que sí Dios pone en nosotros, pero también nosotros tenemos que colaborar. Hay personas que están en un proceso de transformación y el amor que nosotros les reflejemos, el amor que nosotros les demostremos, va a ayudarles a que esa transformación sea más pronta, esa transformación suceda de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque estamos aportando ese corazón cristiano, ese corazón que ama, ese corazón que Jesús mismo dijo, ¿verdad? La manera en la que los van a conocer, que son ustedes mis discípulos, es por la manera en la que se aman, es por la manera en que reflejan ese amor. Por eso es importante que todos nosotros necesitemos reconocer
que necesitamos de ese amor. Que el Señor llene y abunde nuestros corazones para dar amor a los demás, para ayudar en los procesos de transformación. Y si decimos que cada uno de nosotros hemos sido transformados, entonces debe notarse en la manera que amamos. Esteban fue un hombre que estaba abundando en amor, porque cuando comenzaron a apedrearlo, él dijo: Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Él tenía un corazón lleno de amor. Entonces nos habla de un hombre completamente transformado. Hermanos, este es el mensaje de esta tarde. Las claves para nuestra transformación es la gracia de Dios, la fe de nuestro corazón, pero el amor en Cristo de una comunidad. Y es importante que reflexionemos, ¿verdad? Porque la gracia de Dios sigue abundando, sigue siendo una fuente inagotable. La fe en nuestros corazones, ¿cómo está? En ocasiones puede debilitarse, puede verse golpeada, puede fracturarse un poco, pero por eso buscamos a Dios. Por eso cada día buscamos y nos levantamos y decimos: Señor, ayúdame. Necesito que aumentes mi fe, necesito que me ayudes en medio de este proceso, que mi fe no decaiga, que mi fe no se golpee, sino que mi fe sea fortalecida cada día. Y en el punto del amor, necesitamos reflexionar. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Qué importante es el amor entre hermanos, el amor como iglesia, que mostremos a los demás ese amor que ha sobreabundado en nosotros. Entonces es una parte doble, ¿verdad? Dios nos da de su amor, pero nosotros necesitamos cultivarlo y necesitamos compartirlo con los demás. Yo creo que todos somos conscientes de que necesitamos áreas en nuestra vida que sean transformadas. Todos aquí presentes estamos en un proceso de transformación y necesitamos decirle al Señor: ayúdanos, ayúdanos con tu gracia, aumenta nuestra fe, y que por medio de tu amor podamos ser aún más edificados. Esta tarde yo le invito a que se ponga en pie. Y quizá el cambio que va a suceder en nosotros no sea tan radical como el de Pablo. Igualar a la historia de Pablo yo creo va a ser algo casi imposible. Pero sí hay pequeñas áreas en nuestras vidas que sin duda alguna necesitan ser transformadas. Pablo cambió por completo en su forma de ver a Dios, en su forma de verse a sí mismo y en su forma de tratar con los demás. Y todos necesitamos ser transformados en estas tres áreas: en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás.